Saludos a todos. Este es el podcast del Juego Financiero con sus coaches financieros José Miguel Crespí y Ferdinand Ruaño. Estamos hoy, vamos a tocar varios temas de mucha importancia desde el punto de vista de orientación. El objetivo del podcast es enseñar, ilustrar, pero sobre todo dar soluciones y dar alternativas. Sin comprometer, siempre se les recomienda a las personas que soliciten la asesoría de su consejero financiero personal, pero este programa está para tratar de traerle ideas alternativas y discusión robusta, no con hype, no con la situación de prensa, sino con hechos, con facts. José Miguel, bienvenido al programa. Gracias Ferdinand. Contento de comenzar hoy nuestro primer episodio del podcast del Juego Financiero. Así que nuestro primer episodio va a estar bastante enfocado en el tema caliente en estos momentos, en términos de la economía de Estados Unidos, y ha sido la banca, la situación con la banca, el miedo a la crisis financiera, el miedo a que se repita un 2008, lo cual pues vamos a dar un poquito de data donde vamos a presentar que la realidad no es la misma. Y el hecho de que todo esto fue Ferdinand triggered o comenzado por Silicon Valley Bank. Yo creo que este fue lo que colmó la copa en términos de la banca y la situación financiera. Y pues esto ha traído una secuela de situaciones, ¿no? Bueno, acuérdate que si hablamos, vamos a hablar hoy de la situación bancaria. Y la banca, para dejarlo claro, la banca está sólida. No estamos hablando de un problema como el 2008, donde Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Bear Stearns, un sinnúmero de bancos tuvieron problemas principalmente. Y yo voy a hablar porque viví esa época y estuve ahí y sé lo que sucedió. Es muy diferente a la circunstancia de ahora. La circunstancia de ahora, José Miguel, es que la Reserva Federal, en una reacción tardía, porque ya es reconocido, donde la Reserva Federal, después de la pandemia y después de inyectar trillones de dólares a la economía, porque no importa lo que sea, como dijo Janet Yellen, es mejor evitar una depresión y una recesión. Se le tiró con todo. Pues ese exceso de liquidez que se mantuvo en el sistema hasta el 2021, la Reserva Federal definitivamente se mantenía en una posición de que todo está bien, no hay inflación, esto es transicional. No fue así. La realidad es que cuando es como en las casas, cuando hay un exceso de agua, esa agua tiene que salir por algún lado. Y esa agua, en términos generales, causa filtraciones, causa mold. Pues aquí es inflación. El exceso de dinero, el exceso de inyección y la falta posiblemente el mistiming de la reserva en empezar a frenar eso y empezar a sacar el agua o sacar el dinero. En este caso del agua yo lo hago como una simulación de agua, el agua con el dinero. La Reserva Federal le inyectó un montón de dinero a la economía para mantenerlo contra una pandemia. ¿Qué pasa? Sale la vacuna mucho antes de lo que se pensaba. La economía se reactiva más rápido y la reserva siguió inyectando y los cheques mensuales seguían llegando y la gente tranquila en su casa. ¿Qué sucedió? Eso causa un exceso de dinero persiguiendo poco producto y eso causó una inflación. Cuando la Reserva Federal, Powell y la Reserva Federal se da cuenta, esto está empezando a ponerse caliente. La economía se empieza a activar, la gente empieza a regresar, empieza a consumir, empieza a salir a los restaurantes, empieza a salir al cine, empieza a tener su vida normal. Eso causa un exceso en los servicios finales, en el área de servicio, una inflación que se ha percolado en los demás sectores. También tuviste el hecho de que OPEC, el petróleo, todo eso aumenta y eso es totalmente inflacionario. ¿Qué pasa entonces? La reserva dice, no es transicional. Esto es un problema sistemático. Y empiezan a subir las tasas desde el año pasado, desde febrero o marzo.
Y, José Miguel, son 475 bases puntos. Esto es proporción a chorro contra la economía. Es más rápido. Es más rápido. Es más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Tú eres Silicon Valley. Explícale a los amigos aquí que comparten nuestro podcast. ¿Qué hacía Silicon Valley? Bueno, realmente, como mencioné, que Silicon Valley Bank y su desplome ha sido el comienzo del miedo, ¿no? A que comience es como un miedo a una epidemia. Realmente es similar, podemos usar la analogía del COVID, la epidemia del coronavirus, el hecho de que esto se le pueda pegar a otros bancos, ¿verdad? Ese es el miedo, especialmente pues a los bancos grandes de Estados Unidos. Ese sería el miedo absoluto, que esto llegue a afectar a los bancos, digamos los 4 bancos principales en Estados Unidos, que son JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank y Wells Fargo. El que llega allá arriba, ¿verdad? Estamos bien lejos de eso. Eso es un fact que tenemos que hoy poner en récord. No estamos en ese nivel. No debe llegar esto a ese nivel. Realmente, recuerden, Silicon Valley Bank es un banco regional y muy especializado. Su razón de existencia y cuando se originó era para precisamente hacer las funciones de banca, préstamos a startups, lo que se llaman los startups, especialmente en el área de Silicon Valley, en el norte de San Francisco. Y ellos, un banco con muchísimo éxito en lo que han hecho a través de su historia, realmente ayudaron a compañías, ¿verdad?, públicas hoy día que son muy conocidas, como podemos dar algunos ejemplos. Roku es un ejemplo donde de Silicon Valley Bank fue su banco, Spotify, la compañía Spotify, etc. Era mayormente de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. Por eso se llamó Silicon Valley, porque en Silicon es donde es la mayor producción de tecnología y de ideas de tecnología. Y especialmente para ayudar a estos bancos, a estas compañías, con préstamos de inicio, ¿verdad? Lo que le llaman de seed money, para arrancar sus negocios y sus ideas. Ese tipo de banca, o sea que es muy especializado en el sector de la tecnología. ¿Qué sucedió con ellos? Y realmente, ¿verdad?, que ¿dónde vino el problema a comenzar a salir? O el agua, en la analogía de Ferdinand, ¿por qué empezó a salir el agua? Recuerden, los bonos y las tasas de intereses tienen una relación inversa. Y me voy a explicar. Cuando las tasas de intereses suben, los precios de los bonos bajan. Cuando las tasas de intereses bajan, el precio del bono sube. Correcto. Los bancos tienen, por regulación y obligación, el tener que invertir los activos que ellos tienen de la banca, o sea, los depósitos que hacen sus compañías en sus cuentas, en productos bien conservadores. Y de hecho, hasta donde tengan algún tipo de garantía. Por eso ellos utilizan bonos, y especialmente bonos del Tesoro Federal de Estados Unidos. Treasuries, sí. Treasuries. ¿Por qué? Porque recuerden que los treasuries, lo que tú compres en ese bono, ese principal está garantizado, y también tienes un rendimiento o un yield ya preestipulado que vas a recibir. Los bancos lo que hacen es que compran a través de la historia bonos con distintos maturity dates, ¿verdad? Con distintos periodos de vida de ese bono. ¿Qué sucedió con Silicon Valley Bank? Gran parte de sus depósitos estaban en bonos del tesoro bien a largo plazo, 20 o más años, hasta 30 años en algunos casos. Y típicamente cuando tú inviertes, interrupción, de 20 a 30 años, la volatilidad de lo que se llama price mark to market va a variar sustancialmente, aunque sí, ellos estaban llevando en libros eso a face value. Eso se llama interest rate risk. En arroz y habichuela, tengo un bono a $1,000. El banco sigue bajo su estado en $1,000. Pero si las tasas subieron tan vertiginosamente como 475 bases puntos y yo compré ese papel al 1% y al 2%, adivina qué tengo. Tengo una pérdida garantizada porque ese papel no tiene ese mismo valor de 100. Por lo tanto, continuando con tu tema. Y es una pérdida en papel, Ferdinand. O sea, es una pérdida
que hasta que el banco no se ve obligado a realizarla, pues obviamente sigue siendo un unrealized loss. ¿Qué sucede con Silicon Valley Bank? Cuento largo, corto y para no aburrirlos. Hay un run, o sea, entran muchas peticiones de retiro de cash en grandes cantidades de compañías de tecnología en San Francisco, donde entonces ellos se ven obligados a recurrir a liquidar inversiones para poder cumplir con esos withdrawals. Y ahí es donde entonces se ven obligados a realizar esa pérdida que tuvieron a las tasas. El Fed subir las tasas tan agresivamente como mencionaste, el valor de sus bonos cae en precio y ellos se ven entonces en una encrucijada que realmente parte y parte. Podemos decir que la Reserva Federal fue agresiva y tiene la razón por la cual esto le sucedió al banco, pues fue esta movida de las tasas de intereses, pero a su vez podemos también señalar que a lo mejor debieron haber sido un poquito más proactivos en su movida. Bueno, esto es parte de la pandemia. Yo lo mencioné en el Juego Financiero por la radio. Les voy a dar una historia corta. Cuando hay mucho dinero, nunca se ve la parte de abajo del riesgo. Porque todo el mundo está como el juego de las sillas musicales. Todo el mundo está bailando con la danza. Cuando para la música, es que algunas de las sillas se van a salir y algunos se van a caer cuando pare la música. Silicon Valley estuvo en esa situación por tres razones. Uno, al ellos tener inversiones como, por ejemplo, startups. Por ejemplo, Peloton llegó a estar en una cantidad de dólares por acción en cuanto, en 60, 70 dólares, 80 dólares, está en 10 dólares, 12, 14 dólares. Se desplomó. Roku igual. Mucho de estos también se invirtió en startups a base de los SPACs, que son mercados privados de venture capital. Mientras haya dinero, no hay problema. Eso se le llaman zombie companies. Compañías que realmente no tienen ningún fundamento, pero por la situación del exceso de liquidez, Silicon Valley financió muchos de esos startups. ¿Qué sucede? Cuando la música para y el Fed dice, la inflación está difícil, tengo que subirlo, tienes un double whammy. Porque el colateral de ese startup que se convirtió en un zombie company que no es profitable por esa nota, el banco tiene que recurrir entonces a salvar ese menoscabo comprando depósitos en el gobierno federal y comprando bonos. Y si esos bonos también pierden de valor, más el hecho de que social media fue parte del problema, más el comportamiento de su stock. Si usted mira un stock de Silicon Valley, ya desde hacía 6, 7, 8 meses ya venía depreciando por el hecho de que se estaba viendo el efecto de mucho de ese papel que ellos tenían. Pues fue una combinación de tres cosas. Pero eso no es que la banca en general esté en esa situación. Ahora bien, ¿verdad? Y cerrando este tema y este episodio, Ferdinand, ¿por qué entonces como estábamos mencionando, lo que le sucedió a Silicon Valley es algo que no le debe, ¿verdad? No debe ser una epidemia, es algo que no va a suceder. Le están llamando, y tengo aquí una data bien interesante, Dash for Cash. Me parece interesante eso, ¿no? Y es el hecho de que el consumidor, leyendo noticias, se ve que a lo mejor, y le entra este miedo, este pánico de que a lo mejor mis cuentas de cheque, mis cuentas de ahorro en los bancos se van a ver afectadas, a lo mejor el banco se va a ir líquido. ¿Y qué hace? Mueve de una canasta a otra canasta. Están moviendo depósitos de cuentas de cheque y cuentas de ahorro a cuentas de money market, a certificados de depósito. Están haciendo una movida y hay un análisis de Bank of America dentro del mismo banco de ellos, simplemente lo están moviendo de estar en las cuentas generales del banco a las cuentas entonces ya de equity o corretaje. Y buscan entonces ese money market que le pague un poquito más también, parte de esa batalla contra la inflación, buscando un poquito más de yield, un poquito más de intereses. Señores, pero el dinero se está quedando en el sistema. Sí. Esto es como mencioné, de una canasta a otra, básicamente buscándole más rendimiento al efectivo y a los excesos de liquidez. Y no debemos entonces tener un problema de salida. En el caso del 2008, la crisis bancaria, todo empieza a crear problemas porque recuérdense que la mayoría de los colaterales que se utilizaban en la banca en el 2007-2008 fue por el exceso del real estate.
en aquella época, y en el próximo episodio hablaré un poquito más en detalle de las diferencias de por qué esto no es una burbuja en real estate, porque ese es otro tema caliente que hay en términos que si hay crisis de housing, que si no hay crisis de housing, lo cual hablaremos en el próximo episodio. Pero entrando en el 2008 bancario, en el 2008 había un exceso, había lo que se llamaba una orgía financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si Jesús, que está al frente mío, vamos a suponer que necesitaba y quería comprar una propiedad de alquiler para él comprar, especular y rentarla y hacer un short-term rental. Iba al banco y le decía, Ferdinand, yo necesito para comprar esta propiedad $200,000. Le decía, no te preocupes, te voy a dar esta formita aquí. Mira, para que tú cualifiques para esos $200,000 de préstamo con el ingreso que ya tú tienes en planilla, yo necesito que tú me aumentes eso a $140,000. No se verificaba el ingreso. La propiedad se asumía que iba a seguir hacia los precios hacia la luna, cuando había una diferencia totalmente donde las mecánicas y los basics decían que había demasiada de oferta versus la demanda. El consumidor ya estaba pillado con exceso de deuda. Las tarjetas de crédito al tope. Las cantidades de savings muy por debajo. El savings ratio es 2%. Pues cuando empezó a eso y se prestaba 95%, y a nuestros amigos en Puerto Rico se acordarán de Western Bank, que prestaba específicamente inclusive contra las acciones de Western Bank, si eras doctor o tenías ingresos. Todo ese tipo de creación, eso no existe ahora. Eso no se puede hacer ahora. Y entonces ese colateral se fue interrumpiendo específicamente cuando tuvimos el colapso de precios del real estate, cuando el colateral de ese real estate que estaba en 95% que le presté a Jesús para que comprara su short-term rental y no podía alquilar esa propiedad, ese papel, adivina qué hacía. Lo compraban las firmas de corretaje y las firmas de corretaje le ponían como ponle un lipstick a ese pick, y entonces venía S&P y le decía que era AAA porque era un real estate colateral. Ese papel lo vendían en el mercado secundario. Y cuando esos colaterales se empezaron a desplomar por la situación de lo básico, entonces se empezó a crear un colapso, porque adivina quién estaba asegurando si había un default. American International. Y cuando todos esos papeles se fueron desmoronando, el sistema se fue descalabrando y fue creando un efecto de cascada. Uh-huh. Eso no es, José Miguel, lo que estamos viviendo hoy. No, hoy día sabemos que la regulación, el escrutinio por el que tiene que pasar un comprador para poder aprobar a una hipoteca, la adquisición de una propiedad, es muchísimo más riguroso. Comenzando nada más por debt to income ratios, han subido en cantidad. Y el loan to value. Principalmente que ellos están mirando tasaciones con los tasadores. Recuérdate que también el sistema, y disculpen que le mencione, pero realmente era una orgía. O sea, el tasador estaba comprometido con el que estaba con el lender, y el lender estaba recibiendo compensación del realtor, y todos ellos estaban en la misma cama. No había ningún sistema objetivo como lo que tenemos ahora, que es un sistema sumamente robusto y con double check en proceso. Pero quiero aclarar eso porque estamos hablando en la rueda de bichuela, por eso no estamos haciendo en podcast. A lo mejor no puedo hablar así en la radio. Pero estoy en tema libre y puedo expresarme un poquito más libre y hablar más a la raíz de la situación. Sí, realmente el sistema no es el mismo. Ese es el bottom line. El proceso por el que tenemos que pasar. A lo mejor mi generación, los millennials, nos identificamos mucho con esto, ¿no? Sí, porque ustedes sufrieron mucho de esa situación en experiencia, porque ustedes eran jóvenes y posiblemente vieron gracias a Dios tú no lo viviste, pero muchos compañeros tuyos en high school vivieron el hecho de que su papá ya no trabajaba en la banca, se quedó sin trabajo. Sí. Tuvieron que dejar la casa en foreclosure, tuvieron que mudarse a otro sitio, o sea, causó unos efectos sociales. Sí, claro. No tan solo económicos. Y entonces ya hoy día nosotros, pues, que estamos listos para entonces adentrarnos a veces en el mundo ya de adquirir nuestra propiedad, crear nuestra familia. Mira, nosotros no la tenemos fácil. Nosotros entramos a un banco y nos van a hacer
una verificación robusta hoy día para nosotros poder adquirir nuestra propiedad. Bueno, tú has estado en Y ese eso es proceso, importante, claro. y eso es importante que eso sea así, ¿verdad? Para evitar cometer los errores que el sistema ha cometido en el pasado. Y hoy nos encontramos así que realmente el escenario económico, Ferdinand, que estamos viviendo hoy, estamos en último día de marzo del 2023, es muy distinto el sistema financiero a como estaba el 2008. Mucho más sólido, mucho más robusto. Tenemos un sistema en la banca saludable, importante mencionarlo. Tenemos un problema de inflación, el cual la Reserva Federal está utilizando todas sus herramientas para controlar. Y realmente, si miramos hacia adelante, lo que estamos viendo es la probabilidad o posibilidad de que entremos a lo mejor en una recesión leve. Puede ser, como bien dice un compañero de nosotros, puede ser la recesión más esperada que a lo mejor nunca llegue. Es posible. Pero todavía no se sabe porque mira el número de ayer de económico. El GDP salió en 2.8%. Hoy vimos una cifra. 3% es una economía buena, 2.8% estamos ahí casi. Sí. Tirándole con toda la tuca, como decimos en Mayagüez. Tirándole con toda la tuca en términos de intereses de 475 bases puntos en proporción a chorro en un año, menos de un año posiblemente. Eso es un cambio drástico, y cuando tú haces esa dislocación tan grande a nivel monetario, aparte, José, que la gente no sabe lo que es quantitative tightening. Nosotros en el programa del juego financiero mencionamos en octubre, noviembre y diciembre del 2022, cuidado que puede venir quantitative tightening. Lo hice en mis webinars que yo hice a mediados de año, y en la entrevista que tuvimos en Bloomberg. El Fed va a venir no tan solo con subida de tasa, va a extraer el agua para evitar el mold y evitar inundación y que haya filtraciones. Así que tienes dos situaciones. Quantitative tightening significa que ahora es el reverso de yo meter dinero en la economía. Sí. Ahora quiero sacar dinero de la economía, más estoy subiendo el costo del dinero. Oigan, eso es fuerte. Es una economía hawkish. Lo anticipamos temprano. Igual, hoy en este episodio podemos mencionar que es muy probable que ya estemos cerca en el otro lado. del tope en la curva de las tasas de interés en este periodo. Y veamos entonces, a medida que vaya pasando ahora este año, el Fed comenzar el famoso pivote. Yo creo que eso es algo bien importante. Sintonícenos en el próximo episodio. Yo creo que hoy tocamos y cumplimos el tema caliente. En el próximo episodio vamos a hablar de soluciones, vamos a hablar de alternativas. ¿Qué se puede hacer en este escenario para seguir disminuyendo riesgo? ¿Cómo usted puede maximizar y aprovechar de una circunstancia una gran oportunidad para capitalizar y crecer su dinero? Sí, el podcast El Juego Financiero estará en las plataformas de podcast, Apple Music, Spotify. Pueden buscarnos en el canal de YouTube de Private Equity Solutions y en la página web de nosotros. Y un placer haber compartido, Ferdinand, hoy contigo nuestro primer episodio. Así mismo es. Y lo mejor está por venir.